Estimados pastores, que Dios les bendiga, el Señor les guarde, un gusto saludarles. Les habla el pastor Francisco Conejeros para comentarles brevemente lo que ha sido este largo proceso que a mi modo de ver ha culminado con la sentencia de la Corte Suprema del pasado lunes 29 de marzo del año en curso. Proceso que ha incluido la detención ilegal de pastores que nos ha tenido confinados como iglesia durante mucho tiempo sin la posibilidad de poder realizar nuestros cultos de manera presencial. Vale la pena señalar también que en todo este proceso la iglesia en general ha sido muy respetuosa de todas las normas sanitarias, a pesar de toda también la ridiculización, la denostación, la construcción de un estereotipo despectivo de la iglesia a través de los medios de comunicación por algunos casos o hechos aislados como el recientemente ocurrido en la ciudad de Los Ángeles. En general, la Iglesia del Señor ha sido una iglesia respetuosa de las normas, ha acatado las normas sanitarias, pero a pesar de eso, igual han habido detenciones ilegales, igual han habido casos de menoscabo frente a ministros de culto que han sido reclamados ante los tribunales correspondientes y en la mayoría de esos casos se han declarado también esas detenciones ilegales. Hemos tenido que padecer, hemos tenido que sufrir, la verdad, con todo este proceso sanitario en el marco de esta pandemia. Sin embargo, yo veo que esta sentencia del lunes pasado es una victoria, es una tremenda gracia del Señor que nos ha permitido tener hoy día el amparo jurídico del máximo tribunal de nuestro país, como es la Corte Suprema. Un reconocimiento que incluye no solamente, ¿cierto?, la posibilidad de poder celebrar nuestros ritos, nuestros cultos, ¿verdad?, en cualquier situación en la que nos encontremos, sino que también lo que hace esta sentencia es ratificar lo que nosotros hemos venido señalando ya desde cuando comenzó la pandemia, que las libertades la libertad de conciencia de la cual emana, ¿cierto?, la libertad de culto, la libertad religiosa, no puede ser prohibida, no puede ser suprimida, ni siquiera bajo el estado excepcional en el cual nos encontramos hoy día a propósito de la pandemia. Esto lo ha ratificado la Corte Suprema, el máximo organismo judicial de nuestro país, nos ha dado la razón en cuanto a que nuestra libertad de conciencia no puede ser prohibida bajo ninguna circunstancia, porque lo que hace el estado de excepción constitucional es restringir, nunca suprimir algunas libertades, pero la libertad de conciencia no está considerada dentro de la restricción de estos derechos y garantías constitucionales consagradas, ¿verdad?, en nuestra Constitución. Entonces, mis amados pastores, yo quisiera primero comentar eso a grandes rasgos y decir que el Estado de Chile tiene la obligación de dar cuenta a esta sentencia que fue emitida el lunes 29 pasado, como he dicho, y tiene la obligatoriedad de implementar, ¿cierto?, la política pública, verdadera política pública emanada de esta sentencia, aunque hay algunas voces que han dicho, ¿cierto?, que no son vinculantes, que las sentencias de la Corte Suprema no son vinculantes, ¿verdad?, como en otras latitudes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos. A pesar de que eso es efectivo, el mandato de la Corte Suprema en este caso, vuelvo a decir, el máximo tribunal de nuestro país, es claro en señalar que el Estado y las instituciones del Estado tienen que hacerse responsables, ¿cierto?, por velar en el efectivo cumplimiento del ejercicio del derecho a la libertad de conciencia. En ese sentido, hemos tenido lamentablemente bastantes dificultades por parte del Estado en la implementación de esta digamos, resolución o fallo de la Corte. Y en consecuencia, yo quiero invitar, ¿cierto?, a que podamos permanecer orando, clamando al Señor, porque aparentemente el día de mañana mañana, digo, habrían algunos anuncios que nos podrían, ¿cierto?, permitir desarrollar nuestras actividades, incluso en cuarentena, tal cual como lo señala el fallo de la Corte Suprema. Entonces, mis pastores, yo quiero simplemente invitarlos, animarlos a que podamos seguir orando, clamando al Señor, porque esta es una batalla que es ante todo espiritual.
Recuerde que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son terrenales, no son carnales, sino que son espirituales. Y por eso yo quiero invitarlos, mis pastores, que hoy día más que nunca podamos mantener la oración, podamos mantener el clamor, ¿verdad? Para hacer frente a las huestes de maldad que nos quieren, ¿verdad? Silenciar, que nos quieren acallar, pero la iglesia del Señor es victoriosa, mis amados pastores, ¿verdad? Aunque a través de la historia han querido silenciar a la iglesia, nunca lo han podido hacer, porque la iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad, tal cual como lo señala la palabra del Señor. Así es que mis pastores, yo quería simplemente eso. Así, han sido días difíciles desde que salió la resolución. Hoy día ya es miércoles. Todos estos días hemos estado en verdaderas negociaciones, conversaciones, presionando, tratando de hacer entender, ¿cierto?, a algunas autoridades de que es importante que, que se pueda dar claras señales respecto a la sociedad civil, respecto a la implementación de este fallo, para que no se generen situaciones de ambigüedad, ¿cierto?, de incerteza en los ministros de culto, en los pastores. Es importante que la autoridad pueda ser clara respecto de este asunto y al parecer habrían, ¿cierto?, algunos entendimientos respecto de esto que hemos venido conversando y nosotros hemos venido ahí a hacer valer, a hacer ver nuestra posición respecto de esta materia. Así que mis pastores, una vez más simplemente decirles, oremos al Señor, sigamos clamando, que Dios nos bendiga, el Señor les guarde. Recuerde que habemos algunos que estamos ahí dando la batalla, la pelea al frente en beneficio de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y por esa razón necesitamos el clamor de la iglesia, del pueblo, para poder, ¿cierto?, dar esta batalla que no ha sido para nada fácil, mis pastores. Que Dios les bendiga. Les habla el pastor Francisco Conejeros, parte del directorio de la Coordinadora de Organizaciones Evangélicas Pentecostales. Dios les guarde.